Bien, vamos a ver temas referentes a escaleras de hormigón armado. Las referencias bibliográficas que vamos a usar de base para este documento son Bernal, Jorge, Lojas, Orler y Donini, Introducción al cálculo de hormigón estructural, Moreira Rocha, Nuevo curso práctico de concreto armado, y Calavera, José creo que era, Proyecto y cálculo de estructuras de hormigón, tomo 2. Este es más o menos el temario que vamos a seguir, donde va a haber una introducción, tipologías estructurales, terminologías y conceptos, los aspectos geométricos, la clasificación, las cargas actuantes y solicitaciones, cómo vamos a tratar el tema de las vigas laterales de apoyo y cuando sean estas inclinadas también que hacer y que tener en consideración. Vamos a ver casos especiales como las escaleras longitudinales quebradas y las mismas con condiciones de vínculo de alta rigidez. Por último, vamos a ver cómo tratar, digamos, sistemas de vinculación para escaleras. En la introducción hay que tener presente que las escaleras son estructuras que permiten conectar distintos niveles de un edificio o estructura. Por lo general se comportan y por lo tanto se calculan como losas, ¿sí? Y las inclinaciones de estas losas pueden estar entre los 20 y los 40 grados, ¿sí? Para pendientes menores a 20 grados se las suele considerar como rampas, ¿sí? Y posiblemente no dispongan en ese caso, digamos, de huellas y contrahuellas, ¿sí? Como es lo usual en una escalera. Después hay una cuestión referente a la combinación de tramos y descansos y diferentes alternativas o formas de apoyar esa escalera en la estructura, ¿ah? Esto hace que el tema de la escalera sea un problema predominantemente de diseño, ¿sí? Porque las condiciones, digamos, de estado límite de servicio y de resistencia ya se vieron en la generalidad del diseño a flexión y en todo lo que es correspondiente a predimensionamiento y cálculo de flechas, ¿no? Bien. Formas de disponer escaleras en edificios, ¿sí? Vamos a tener diferentes opciones, ¿sí? Peldaños amurados a diafragmas o tabiques, pueden ser tabiques de hormigón o muro de mampostería. Pueden haber, o sea, sistemas en donde los peldaños, es decir, la huella y contrahuella, queden en voladizo y por debajo pasa una viga inclinada o dos vigas inclinadas, ¿sí? Los apoyos pueden ser metálicos y los peldaños premoldeados de hormigón, ¿sí? Pueden estar estas escaleras apoyadas en muros o en una combinación de muros y estructura de hormigón. Pueden haber casos en donde las escaleras tengan un desarrollo no lineal, caso de las escaleras compensadas o escaleras en espiral, ¿sí? Que vemos acá. Y después, todo el tema, digamos, de los dispositivos de seguridad para esas escaleras, que pueden ser los propios muros de cerramiento o, en algunos casos, barandas o parapetos específicamente construidos para esa misión, ¿sí? Dentro de las tipologías estructurales, ¿sí? No deja de ser una combinación de placas planas, ¿sí? Que se intersectan en ciertas aristas. Entonces, se corresponden con una tipología denominada lámina plegada, cuyo cálculo afinado suele ser engorroso y entonces por eso se proponen en las diferentes bibliografías métodos aproximados, ¿sí? Para las alturas de piso corriente, las escaleras llevan al menos un descanso intermedio, ¿sí? Esto es, yo tengo que salvar la mayoría de las veces
alturas entre 2,60 m y 3 metros. ¿Sí? Por lo tanto, al 1,50 m o al 1,30 m, por lo general se suele disponer un descanso, como se puede ver acá en la imagen de la lámina pegada. Bueno, desde el punto de vista, digamos, de su disposición en planta, pueden haber escaleras lineales en L, en C, en U y compensadas. Compensadas se les llama a las escaleras que tienen sus escalones compensados en el giro de la escalera, ¿sí? Por eso se llaman compensadas. A veces pueden haber diferentes disposiciones, pero la idea es que uno vaya aprovechando el espacio que se dan los descansos para poder ir ganando, digamos, avance en altura, ¿sí? Este tipo de escalera permite un ahorro interesante de espacio. Fíjense, comparen el caso D con el caso E, pero terminan involucrando mayor y más compleja mano de obra en los encofrados y en las terminaciones, ¿sí? Y el cálculo en rigor de estas escaleras compensadas es bastante laborioso. Entonces, se suele simplificar suponiendo un modelo de placas planas. Bueno, terminología y concepto de las escaleras. Se denomina caja al emplazamiento o local en donde se sitúa la escalera, ¿sí? Descanso va a ser la parte horizontal más extensa que limita los tramos entre niveles de piso, ¿sí? No suele tener un ancho mayor a 3 huellas, ¿tá? Y se llama también rellano. Y cada nivel de piso conforma un descanso principal. Después tenemos los descansos secundarios o intermedios, digamos, que se dan a mitad de altura entre pisos. Los elementos propios de un tramo de escalera son la huella, la contrahuella y el zócalo. Eso termina de completar, digamos, o sea, todos los elementos junto con el descanso, digamos, que conforman los componentes de una escalera, ¿sí? Bueno, acá están definidas huellas, contrahuellas. El ojo de la escalera es el hueco o vacío central que queda entre los tramos o vuelta de la escalera, ¿sí? Nervio o árbol, ¿sí? Se le dice cuando en vez de un ojo hay un tabique macizo, por lo general de tipo estructural. Zanca o limón es la estructura resistente en la cual apoyan los peldaños o escalones. Ahí en la imagen se ve un ejemplo de lo que son las zancas. Línea de huella o línea de fe es la línea trazada sobre la proyección horizontal de una escalera paralela a la proyección horizontal de la zanca. Representa el eje por donde camina el usuario. En general, esta línea ideal se sitúa en la parte central de los peldaños. En escaleras anchas, la línea de huella se traza a 50 o 55 centímetros del borde interior. Acá vemos el aspecto que tiene una escalera en vista lateral, que esto es muy importante porque nos va a servir para poder entender cómo hacer la distribución y organización de las armaduras en las escaleras de hormigón armado. Y acá tenemos todos los elementos que habíamos mencionado, más algunos más, como puede ser voladizo del escalón, que es cuando el peldaño, digamos, sobrepasa la contrahuella, ¿sí? Y después tenemos para definir la longitud de paso, que son la suma de dos contrahuellas. La altura de techo, la altura de paso, ¿sí? Que siempre tiene que ser por lo menos mayor o igual al equivalente al dintel de una puerta, es decir, 2 metros libres. En cada paso de la escalera tiene que haber 2 metros libres. Luego la altura total de la escalera que va de piso a piso. Lo completan la información geométrica, la profundidad total y la longitud total de la escalera. Formas seccionales, ¿sí? Pueden ser secciones transversales variables o constantes, ¿ya? Cada una tiene su aplicación
en diferentes diseños de tipo arquitectónico, ¿sí?